Un video que circula en Japón, vean ustedes, de la cuenta Petela, no, un nombre rarísimo. Ponen esta imagen sorprendente. Vean cómo cruza este caracol de lado a lado sin tocar el piso, por así decirlo. No sabía de esos poderes. También sorprende esta imagen de Carla Frosenca o Florenca que muestran en Portugal, donde también hay fuertes inundaciones. Otra imagen curiosa del día es que este streamer, mientras estaba cortando el cabello para una caridad, un evento de caridad, bueno, pues se dio cuenta que tiene el cráneo modificado de tanto ponerse los audífonos. Vean ustedes la marca, la línea que le ha dejado tener por años este tipo de audífonos todo el día. Quién sabe, ¿no? Pero si no, pues ya valí. Yo también al rato voy a empezar a tener aquí una línea. Miren, vamos a la investigación que ha hecho varios medios importantes de los Estados Unidos, entre ellos Vice, ¿no? Que pues aseguran, hay varias revelaciones importantes en cuanto al tema de los objetos no humanos que circulan, los WAPs o ovnis o como les queramos decir. Un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos afirmó que Estados Unidos está operando en secreto un programa de recuperación de ovnis y posee naves intactas de origen no humano. Según lo que reporta David Charles Grosh, miembro jubilado de la Agencia Nacional de Inteligencia de Geoespacial, la NGA, y de la Oficina Nacional de Reconocimiento, la NRO, asegura que formaba parte de un grupo que trabajó y estableció para identificar lo que, bueno, pues se llaman objetos voladores, ovnis, WAPs, etcétera, etcétera, ¿no? Fenómenos anómalos no identificados. Según informa en The Brief, una entrevista que se le hizo a esta persona, revela que en los proyectos del Congreso y todo lo que se le llevó de información al Congreso y al Inspector General de Comunidad e Inteligencia y posteriormente se presentó como una denuncia en la que se recibió represalias porque lo que él revelaba en teoría no debería haber sido revelado, ¿no? En particular, el artículo fue escrito por Leslie King y Ralph Brumelhan, reporteros que dieron la noticia del programa de inteligencia avanzada y cómo amenazaba ciertas áreas del Pentágono. Esto fue publicado en el 2017 en The New York Times. O sea, ya son periódicos pues de mucho renombre y que normalmente no tocan estos temas. Estos periodistas pues fueron amenazados con represalias legales por haber estado revelando este tipo de información. Grush alega que el gobierno y sus aliados, los contratistas de defensa, han recuperado fragmentos de los WAPs durante décadas. O sea, tienen fragmentos y partes de ovnis y con esto pues están utilizándolos para crear tecnología. Esto lo vienen diciendo todas las películas, las series, pero también muchas personas que lo decían desde hace muchísimo tiempo. Básicamente desde que empezaba el internet, yo recuerdo que ya había esos comentarios, esas teorías de pues ingenieros que decían, hey, viví esto, me pasó esto, y ahora pues ya se revela de manera, digamos, un poco más oficial, con más datos. Vamos a lo que sigue. Dice, en la entrevista con News Nation, Grush asegura que Estados Unidos posee una gran cantidad de lo que el entrevistador llamó naves espaciales de otra especie. Asimismo, dijo que no ha visto o no ha puesto o revelado alguna imagen de lo que él está diciendo. Sus testimonios básicamente son orales, así como de otros muchos que han revelado esto. Exfuncionarios de inteligencia como Christopher Mellon pidió al gobierno que fueran más transparentes con sus programas de WAPs. Mellon se escribió que ha ayudado al Congreso y al público a descubrir la verdad sobre los WAPs desde el 2017 y solicitó al gobierno que revelara la verdad de sus hallazgos porque el pueblo estadounidense, dice, tiene derecho a saber la verdad sobre este asunto. Dicen, varios funcionarios actuales y anteriores bien ubicados han compartido información detallada conmigo sobre este supuesto programa que incluye información sobre la historia, los documentos que rigen y el lugar donde supuestamente se abandonó y recuperó esas naves. Sin embargo, es un asunto delicado conseguir que esta información potencialmente explosiva llegue a manos adecuadas para su validación. O sea, como que quieren mantener la información como en término medio
para que no se valide según lo que reporta. Dice, desde el 2022 Grosh dijo que ha enviado al Congreso horas de información clasificada grabada que incluía datos sobre el programa de recuperación de materiales, o sea, de recuperación de estas naves, ¿no? Él ayudó a redactar la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 con el senador Kirsten Gillibrand y Marco Rubio, que establecía que cualquier persona con información web relevante puede compartirla con el Congreso sin represalias, anulando cualquier acuerdo de confidencialidad que haya firmado. Ojo con eso, bien importante. O sea, cualquier persona que tenga los secretos más grandes en Estados Unidos, si se los revela al Congreso, bajo esta ley, nadie le puede hacer nada legalmente. Dijo que entrevistó a varios oficiales de inteligencia de alto nivel y conoce las personas involucradas en el programa que también afirma estaban protegidos ilegalmente de la supervisión adecuada del Congreso. El portavoz del Departamento de Defensa le dijo a The U.S. Sun, hasta la fecha no había descubierto nada verificable para corroborar esto. Eso lo dice un portavoz del Departamento de Defensa. O sea, el Departamento de Defensa nada más dice hasta ahí, ¿no? Nosotros no tenemos nada de eso. ¿Eso que están diciendo? Pues no, ¿verdad? Eso a través del AARO, que significa All Domain Anomaly Resolution Office, que es una versión ampliada del grupo de trabajo del que Grush formó parte y fue establecido en julio del 2022 por los senadores ya mencionados Rubio y Gillibrand, ¿verdad? Entonces, según lo que dicen, es que no es nada más Estados Unidos, sino que muchos países han recuperado partes de objetos, partes de estas naves, y las están estudiando y las están utilizando pues para entender más sus tecnologías. En algunos puntos dicen no saber si estas tecnologías son de un origen extraterrestre o de un origen simplemente desconocido, pero aseguran que no son humanas simplemente porque el nivel tecnológico es demasiado superior. Dice, un caso similar a este ocurrió cuando la especialista de contrainteligencia Lue Elizondo dejó el Pentágono en el 2017 para hacer públicos los informes de avistamientos ovnis. Elizondo afirmó que el gobierno le estaba desacreditando por hablar, ¿no? Y bueno, pues eso también es otro de los puntos a lo mejor interesantes que pudiéramos considerar en este tema. No es ni son los primeros ni van a ser los últimos en este tipo de información. O sea, vamos que yo creo que va a ser importante. Es Luis Elizondo, sí, ya se me cerraron. Luis Elizondo, que es muy conocido él. Yo creo que ya lo habrán visto, si están en el tema, lo habrán visto. Es un personaje que, pues, primero estuvo trabajando dentro del gobierno y después se volvió un divulgador. Es él, ¿no? Y ya es muy conocido, pues ha salido en muchos documentales. Él trabajaba como especialista de contrainteligencia, abandona el Pentágono, pero conoce perfectamente cómo funciona todo esto y pues él ha sido también un divulgador importante en estos menesteres, ¿no? Se va y viene el tema. El asunto es que hay gente, hay investigadores, hay congresistas, hay gente dentro de estas agencias que podría estar revelando muchas más cosas a través de esta ley. Ya no se podría ir contra ellos legalmente, que eso se me hace súper interesante. Dice, en una reunión pública celebrada con el equipo WAP de la NASA el miércoles pasado, el presidente David Spergel dijo, uno de nuestros objetivos es eliminar el estigma porque existe la necesidad de datos de alta calidad para abordar las preguntas importantes de los WAPs. Ese es un dato interesante y que venga de la misma NASA, porque es quitar el estigma, es quitar esa idea de no, es que no se habla de los ovnis, no se puede hablar de naves extraterrestres, eso está mal visto. No. Fuera eso, ¿verdad? Ya, o sea, ya es demasiado tiempo, o sea, ya creo que se tiene que hablar del tema y no nada más de eso, se tiene que hablar de qué es lo que sabe y qué se están haciendo con este tipo de partes que supuestamente han encontrado y que supuestamente están utilizando, ¿no? A mí se me hace pues que es un tema digno de darle seguimiento y aquí pues lo estaremos comentando y lo estaremos, obviamente espero también sus opiniones, ¿no? Pero bueno, vamos a otro asunto en unos momentos más.